Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de los seminarios dedicados a la dermatomiositis juvenil. Como recordaréis, habíamos tenido dos primeros seminarios dedicados a los avances en el diagnóstico de la dermatomiositis juvenil y uno a los avances en la monitorización y tratamiento. Este de hoy tiene un interés especial para nosotros y nos hace una especial ilusión. Es uno que queríamos dedicar en especial a los pacientes y a las familias. Y hace unos años tuvimos una primera jornada con las familias a nivel estatal y en el que queríamos volverlo a reproducir este año. Inicialmente esperábamos poderlo hacer presencialmente, pero la pandemia ha pasado por encima de todos, ha pasado por encima de nuestras vidas y nos ha afectado también de esta manera. A pesar de ello, queríamos reunirnos y acercarnos a vosotros, ni que fuese de manera online. Y para hoy hemos preparado un programa que creamos que sea interesante para vosotros. Uno es una sesión sobre actualización, el diagnóstico y tratamiento, pero de una manera más práctica, adecuado para aquellos que no sois profesionales, que nos dará la doctora Estíbaliz Iglesias, que creo que es conocida por todos vosotros. Es un referente nacional e internacional en el manejo de la dermatomiositis juvenil. Ella es de formación reumatóloga y pediatra, ha hecho las dos especialidades y además es reumatóloga pediátrica aquí en Sant Joan de Déu. Y tiene líneas de investigación tanto en enfermedades autoinflamatorias como en dermatomiositis juvenil. La siguiente ponente será Begoña Nafría. Begoña Nafría es pedagoga, especialista y coordinadora de proyectos de participación de pacientes en investigación, es patient advocate y community manager, y es un puntal aquí en la investigación y sobre todo el trabajo con las familias, tanto en la unidad de investigación clínica como en otros proyectos en el hospital. Y finalmente tenemos a Gisela Guevara, que siempre me emociono al hablar con ella y al hablar de ella. Gisela Guevara es madre de una paciente y es un ejemplo de lucha por recaudar fondos para intentar no solo ayudar a la investigación en esta enfermedad, sino también para crear una red y poder dar apoyo a familias. Sin ella, sesiones como esta y cursos como otros que hemos realizado no serían posibles. No quiero extenderme, creo que lo importante es escuchar a las ponentes y doy paso a la doctora Estíbaliz Iglesias con su sesión sobre actualización en el diagnóstico y tratamiento de la dermatomiositis juvenil. Muchas gracias, Estíbaliz, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho el doctor Antón, hoy vamos a hablar de la actualización en el diagnóstico y en el tratamiento de la dermatomiositis juvenil y vamos a intentar explicarlo de una forma más sencilla para que todos podáis entenderlo. De todas formas, como después tendremos un tiempo para preguntas, pues cualquier cosa que no quede clara o que no hayamos tocado en la ponencia, pues podemos contestar las dudas que haya. Como todos sabéis, la dermatomiositis juvenil es la miopatía inflamatoria más frecuente en pediatría. Entonces, cuando hablamos de miopatía inflamatoria, ¿qué queremos decir? Pues nos referimos a un grupo de enfermedades que cursan con inflamación muscular y que cuando hacemos la biopsia muscular, esa inflamación la podemos detectar en forma de agregados de células inflamatorias y que desde el punto de vista clínico el paciente cursa con debilidad muscular, con pérdida de fuerza. Entonces, tenemos miopatías inflamatorias tanto en adultos como en niños y algunas tienen un nombre común o parecido como la dermatomiositis y otras son exclusivas de los adultos como la miositis por cuerpos de inclusión y otras más frecuentes en niños como la miositis de solapamiento. Entonces, ¿en qué se diferencia la dermatomiositis juvenil de la dermatomiositis del adulto? Pues algo muy importante y que yo quiero destacar lo primero de todo es que no se asocia a neoplasia, porque normalmente cuando se hace un diagnóstico de una dermatomiositis juvenil, lo primero que hacen los padres es ir a Google y poner dermatomiositis y entonces sale todos los problemas de asociación con cáncer. Entonces, la dermatomiositis en niños no se asocia a neoplasia y cuando hay una presentación típica no está indicado descartar la presencia de un cáncer. Además, en los pacientes pediátricos vemos con más frecuencia calcinosis, que es el depósito de tejido cálcico en los tejidos blandos. Vemos más frecuentemente lipodistrofia, que es la reabsorción del tejido celular subcutáneo y solemos ver una enfermedad cutánea más severa, con más úlceras y el desarrollo de calcinosis en la piel. Además, podemos decir que los niños tienen un perfil de autoanticuerpos distinto. En realidad lo pongo en cursiva y entre comillas porque no es que tengamos distintos autoanticuerpos, sino que la frecuencia con la que encontramos estos marcadores
en los niños no es la misma que en los adultos. Pero cuando encontramos un anticuerpo, normalmente el cuadro clínico es similar, aunque no exactamente el mismo. Además, sabemos que los niños tienen mejor respuesta al tratamiento, con menor mortalidad, y nuestro objetivo en pediatría es la remisión de la enfermedad. Sabemos que poniendo un tratamiento adecuado en el momento adecuado, en la gran mayoría de los casos conseguimos frenar la enfermedad. ¿Y en qué se diferencia la dermatomiositis juvenil del resto de enfermedades musculares inflamatorias en pediatría? Pues primero por la frecuencia. Decíamos que la dermatomiositis juvenil es la más frecuente. En el 85% de los casos de miopatías inflamatorias en niños estamos ante una dermatomiositis juvenil. Después, en cuanto al pronóstico, tenemos la suerte de que la más frecuente es la que tiene mejor pronóstico. Y luego por la clínica. Normalmente los niños con dermatomiositis tienen unas lesiones cutáneas, que ahora vamos a hablar de ellas, que son lesiones cutáneas típicas y cursan con debilidad muscular. La siguiente en frecuencia, que sería la que aquí aparece como miositis de solapamiento, suele ser más frecuente en niños adolescentes, asocian artritis, fenómeno de Raynaud, enfermedad pulmonar. La polimiositis juvenil, que no es una dermatomiositis sin afectación cutánea, sino que es una miopatía inflamatoria distinta, es menos frecuente y suelen ser niños que tienen mucha más debilidad muscular y afectación cardíaca frecuente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la dermatomiositis juvenil? Pues los síntomas más típicos son las lesiones cutáneas, y las lesiones cutáneas son las que nos dan el diagnóstico. Tenemos lesiones en manos, sobre las superficies articulares, que se conocen como pápulas de Gottron, que pueden ser más o menos descamativas, que asocian eritema periungueal. En algunos niños no siempre vemos las pápulas y lo que vemos es más un edema de manos. Estas lesiones de Gottron pueden estar también sobre rodillas, sobre codos, sobre todas las superficies de extensión. Tenemos también lesiones cutáneas faciales, como el eritema nerviotropo, que por protección de datos no he puesto ninguna foto de las lesiones en los párpados. Tenemos lesiones también de vasculopatía, lesiones en mucosas, incluso podemos tener úlceras en piel. Y aparte de las lesiones cutáneas, que como decimos es lo que nos da el diagnóstico, los pacientes suelen presentar debilidad muscular, que en los niños más pequeños lo vemos como una imposibilidad para mantener la sedestación o para mantener el cuello erguido, en niños que ya han conseguido mantenerlo por su desarrollo normal del niño sano. Pero tenemos otros pacientes que no tienen debilidad muscular, pero que cuando nosotros hacemos un estudio completo muscular, vemos que sí que tienen afectación muscular, y eso lo vemos reflejado pues, en la analítica, como elevación de los marcadores musculares, en el electromiograma como un patrón de miopatía inflamatoria, o en la resonancia con un edema muscular en las secuencias STIR. Además, como es una enfermedad sistémica, potencialmente puede afectar a cualquier órgano y aparato. Puede ser que el niño tenga un cuadro general de fiebre, pérdida de peso, que no se encuentre bien. Tenemos dolor articular. Podemos tener afectación también de la deglución por afectación de los músculos orofaringeos, cambio en la tonalidad de la voz por afectación de la laringe. Dificultad para respirar, ya sea bien por debilidad muscular o por afectación del pulmón en el contexto de la enfermedad sistémica, dolor abdominal que puede producir una perforación intestinal y peritonitis. Y como decíamos, se puede afectar básicamente cualquier órgano. Aquí vemos unas lesiones pulmonares en el contexto de una enfermedad pulmonar asociada a un anticuerpo específico en una paciente con dermatomiositis juvenil. ¿Por qué es importante determinar los anticuerpos específicos de miositis? Cuando nosotros tenemos a un paciente nuevo, siempre les explicamos, bueno, el diagnóstico ya lo tenemos, que normalmente se hace en la primera consulta por estas lesiones cutáneas típicas, y muchas veces ya cuando viene a la consulta del reumatólogo ya viene derivado desde dermatología con la sospecha de dermatomiositis. Entonces les explicamos, vamos a hacer un estudio basal completo para saber exactamente qué es lo que tenemos afectado, y le van a ver muchos especialistas del hospital
pero es muy importante que sepamos exactamente de qué partimos para poder poner un tratamiento más adecuado a cada paciente. Entonces, una de las cosas que determinamos en la sangre son los anticuerpos específicos de miositis. Y es muy importante que se determinen porque sabemos que en el momento actual que la presencia de un anticuerpo específico de miositis se asocia a un cuadro clínico determinado dentro de las miopatías inflamatorias e incluso dentro de las dermatomiositis a mejor o peor pronóstico y a unos síntomas u otros. Así, tenemos, por ejemplo, los anticuerpos antisintetasa en los niños son muy poco frecuentes, pero cuando aparecen, pues se suelen asociar a artritis, a enfermedad pulmonar. Los antimidos, que sí que son más frecuentes, dan un cuadro de dermatomiositis juvenil típico. Los anti-SRP dan un cuadro de miopatía necrotizante y luego tenemos un porcentaje de pacientes que no tienen anticuerpos de miositis, que realmente no sabemos si es que no los tienen o es que tienen algún anticuerpo que todavía no se ha descrito. En concreto, en la dermatomiositis juvenil, los 3 anticuerpos que vemos más frecuentemente son el anti-P155, que se conoce también como anti-TIG, el anti-MJ, que se conoce como anti-NXP2, y el anti-MDA5. Y el cuadro clínico varía en función de que el niño tenga este anticuerpo positivo o no. De forma característica, en las miopatías inflamatorias no se solapan los anticuerpos, es decir, si tienes uno positivo, no tienes otro positivo. Y cuando pasa que hay 2 positivos, casi siempre es por una reacción cruzada, porque de forma falsa hay un segundo anticuerpo positivo, pero tenemos que tener en cuenta siempre el más positivo de los 2. El anti-P155 se asocia a una enfermedad cutánea severa. El anti-MJ o anti-NXP2, afectación gastrointestinal y calcinosis. Y el anti-MDA5, enfermedad pulmonar y artritis. Como decíamos, tener un anticuerpo positivo nos va a ayudar a la hora de hablar de pronóstico y así sabemos que los pacientes con los anti-MJ o anti-NXP2 positivos, solo el 8% de los pacientes estarán en remisión a los 2 años de tratamiento. Entonces, hoy sabemos y podemos afirmar que no todos los niños con dermatomiositis juvenil son iguales. Lo sabemos desde el punto de vista clínico porque tenemos niños que con una primera línea de tratamiento van muy bien, que en poco tiempo la enfermedad está frenada, que no presentan complicaciones y que no recaen. Y tenemos pacientes que nos cuesta mucho controlarlos, que tenemos que utilizar distintos tratamientos, tenemos que ir escalando en el tratamiento que ahora vamos a explicar a continuación, que además a pesar de poner todos los tratamientos necesarios se complican, recaen, por lo tanto ya sabemos que son distintos y que hoy en día podemos identificar distintos factores pronósticos, ya sea a nivel clínico, a nivel serológico o de anticuerpos, a nivel de imagen y a nivel anatomopatológico. Por lo tanto, haciendo un estudio basal completo podemos estratificar a los pacientes en grupos de riesgo al diagnóstico y aunque en el momento actual las guías de práctica clínica, que las más recientes son del 2017, no nos dicen que tengamos que tratar de forma diferente en función de que un paciente tenga un anticuerpo positivo o lleve más tiempo sin diagnóstico. Sí que parece que podemos establecer un seguimiento y un tratamiento más individualizado en función del cuadro clínico que presenta el diagnóstico. En el año 2017 se publicaron unas recomendaciones de un proyecto que se conoce como Proyecto SER, que se lideró desde Holanda. Y este proyecto lo que pretendía era que homogeneizar la práctica clínica en reumatología pediátrica y así que todos los pacientes pediátricos con enfermedades reumáticas tuviesen una asistencia óptima independientemente del hospital y del país en el que fuesen valorados. Entonces, como fruto de este trabajo de distintos pediatras y reumatólogos de distintos países, se elaboraron una serie de guías y de recomendaciones de las distintas enfermedades pediátricas y entre ellas se elaboraron unas guías del manejo de la dermatomiositis juvenil. Entonces, estas guías son muy importantes porque por primera vez se establecen una serie de recomendaciones y tenemos la primera tabla en la que nos dice
¿cuándo hay que derivar de forma urgente a un niño en el que se diagnostica una miopatía inflamatoria idiopática? Y tenemos una serie de criterios y esos pacientes deberían ser derivados a un centro especializado en miopatías inflamatorias. Además, tenemos dos tablas, una para diagnóstico y otra para tratamiento. Entonces, tenemos una tabla de diagnóstico, no vamos a revisar cada tabla, pero lo que quiero que sepáis es que dentro de estas recomendaciones nos dicen qué debemos hacer si sospechamos que un niño tiene una enfermedad muscular inflamatoria, qué debemos hacer cuando estamos ante un paciente con una dermatomiositis juvenil. Y en esas recomendaciones nos dicen cuáles son todas las pruebas que debemos hacer. Y así, cuando sospechamos que estamos ante una dermatomiositis juvenil, pues siempre tenemos que hacer un estudio de deglución, porque sabemos que, aunque no haya clínica de dificultad para la deglución, de atragantamiento, pues un alto porcentaje de los niños no tienen una deglución segura. Entonces, a lo mejor pues hay que poner un tratamiento médico para favorecer esa deglución, o si está muy afectada, a lo mejor hay que empezar con un segundo escalón de tratamiento, que serían las inmunoglobulinas endovenosas. Además, sabemos que todos los pacientes deben tener unas pruebas funcionales respiratorias, incluida una difusión, y debemos valorar a qué pacientes hacemos una prueba de imagen pulmonar. Para los que estuvisteis conectados ya en la primera jornada de este curso, allí discutimos la necesidad de hacer un TAC torácico a los pacientes con dermatomiositis juvenil de inicio. Entonces, lo que decíamos es, bueno, estas recomendaciones son del 2017, con lo cual el trabajo es previo. Lo que sabemos ahora es que, por ejemplo, todos los pacientes con anti-MDA5 deberían tener un TAC torácico al diagnóstico, independientemente de que tengamos unas pruebas funcionales respiratorias normales, porque tenemos un 20-30% de los niños que van a tener enfermedad pulmonar sin alterar otra prueba, y eso nos va a condicionar el tratamiento, y por lo tanto tenemos que incluirlo dentro del estudio basal. Y también nos dice, bueno, pues que todo paciente tiene que tener un ecocardiograma y un electro y una serie de pruebas más. Aquí he puesto solo unas. Además nos dice y nos destaca la importancia de medir los anticuerpos de miositis, no solo al diagnóstico, sino en la monitorización. ¿Por qué? Porque ya hablábamos en la jornada anterior que parece que hay una relación no solo entre el tipo de anticuerpo y la clínica, que eso ya está clarísimo, sino entre el título de anticuerpos y el empeoramiento de la enfermedad. Con lo cual, los anticuerpos de miositis nos podrían servir como marcadores de actividad. Y también plantean la utilización de la resonancia magnética para monitorizar la enfermedad en caso de que, por ejemplo, sospechemos que hay una recaída muscular y que no podemos evidenciarla de otra forma. ¿Cómo tratamos a estos pacientes con dermatomiositis juvenil? Pues hay 3 puntos muy importantes. El primero es que el tratamiento debe ser escalonado, rápido y precoz. ¿Por qué? Porque sabemos que si tratamos a tiempo, con el tratamiento adecuado, los pacientes en general van bien. Y porque si tratamos tarde y de forma escasa o infratratados, solemos tener más complicaciones. De hecho, la persistencia de actividad a los 3 o 6 meses de tratamiento es un factor pronóstico muy importante en estos niños. Además, sabemos que tenemos que descender despacio el tratamiento una vez que nosotros alcanzamos la inactividad de la enfermedad, o sea que la enfermedad está completamente frenada, y con eso queremos decir que la piel está bien, no hay lesiones cutáneas, que el músculo está bien, no hay debilidad muscular y que la analítica está bien, pues tenemos que mantener el tratamiento un tiempo y vamos a ir bajando progresivamente, poco a poco, porque si retiramos rápido, los pacientes recaen, y cuando recaen nos cuesta más controlarlos y cronificamos más la enfermedad. Y además se recomienda que los corticoides al inicio se administren por vía parenteral, esto quiere decir por vía endovenosa, por un suero. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos pacientes tienen un componente de vasculopatía, con lo cual en las primeras semanas de tratamiento pueden tener un componente de malabsorción intestinal, es decir, que lo que se tomen por la boca no se absorba al 100%, con lo cual si nosotros damos los corticoides por vía oral, pues puede ser que la dosis que nosotros estemos dando no sea exactamente la que le llegue al paciente. ¿En qué hemos avanzado en el tratamiento de la dermatomiositis juvenil? Pues
Tenemos nuevos avances, pero es cierto que todas las recomendaciones en esta enfermedad, al ser una enfermedad rara, pues se basan en recomendaciones de expertos. ¿Vale? Entonces, digamos que tenemos 3 grupos de recomendaciones a nivel mundial para tratar esta enfermedad. Por una parte, las recomendaciones SER, son las que hemos comentado, que se publicaron en el 2017, fruto de ese trabajo de pediatras y reumatólogos a nivel mundial, pero que las podemos poner como representantes de las recomendaciones europeas. Luego tenemos los planes CARRA, que serían las recomendaciones americanas, pero que realmente no es una guía de tratamiento, sino que son distintas opciones de tratamiento para que el reumatólogo pediatra que trate al paciente elija la que crea más conveniente y luego que se puedan hacer estudios retrospectivos, es decir, hacia atrás viendo qué niños respondieron mejor para poder extraer conclusiones. Y luego, por otra parte, tenemos unas recomendaciones de Printo, que son también a nivel europeo, que nos dicen cómo reducir el tratamiento con corticoides, porque todos los niños con dermatomiositis juvenil deben realizar tratamiento con corticoides combinados con otros fármacos y son niños que van a tener un tratamiento corticoideo prolongado, unos 18 a 24 meses de tratamiento. Luego también tenemos nuevos tratamientos en la dermatomiositis juvenil, aparte de los clásicos, y normalmente estos nuevos tratamientos se usan en los casos que van mal, en los casos desesperados. Así pues tenemos biológicos en estas enfermedades musculares que no van bien, que en general no se ha encontrado un biológico óptimo para la dermatomiositis juvenil. Las inmunoglobulinas también las podemos administrar de forma subcutánea y otro fármaco reciente pues son los inhibidores de las JAK quinasas, que son unos fármacos de administración oral, como el baricitinib, el tofacitinib, que están indicados en casos concretos, aunque todavía no están aprobados para el tratamiento de la dermatomiositis juvenil. Entonces, ¿qué nos dicen estas recomendaciones europeas? Pues nos dicen muchas cosas, porque igual que tenemos tabla de qué niños derivar al centro de referencia, qué pruebas tenemos que hacer cuando sospechamos una dermatomiositis, pues también tenemos una tabla muy larga en qué hacer cuando un paciente se diagnostica de dermatomiositis juvenil y ya se ha hecho todo el estudio basal completo. Entonces, lo primero que nos dicen, o una de las cosas que yo quiero destacar, es que el niño debe incluirse en un programa de ejercicio físico monitorizado por un equipo médico de rehabilitadores y fisioterapeutas. Antes, hace años, se decía que el paciente con dermatomiositis tenía que estar tranquilo en la cama en reposo y cuando estuviese bien empezar a movilizarse, pero ahora se ha visto que no, que el ejercicio físico controlado es beneficioso para estos niños. Además, estas recomendaciones nos dicen, todos los pacientes con dermatomiositis juvenil, además de corticoides, tienen que recibir un tratamiento de fondo, porque hay un estudio clínico en el que se ha visto que van mejor los pacientes con dermatomiositis juvenil a los que se administra corticoides y metotrexato o ciclosporina que si solo les administras corticoides. Y entre el metotrexato o la ciclosporina es mejor el metotrexato. Y además nos dicen, debe administrarse preferiblemente por vía subcutánea, por la misma razón que hablábamos antes con los corticoides endovenosos, porque hay un componente de vasculopatía y si lo administramos por forma subcutánea aseguramos una mejor absorción. Además, nos dicen un tiempo para escalar el tratamiento. Es decir, nosotros no ponemos un tratamiento y esperamos meses y meses a ver qué pasa, sino que cada fármaco va a tener un tiempo de respuesta. Y si nosotros ponemos un metotrexato y a las 12 semanas, a los 3 meses, no va bien, tendremos que seguir escalando el tratamiento porque nuestro objetivo es frenar por completo la enfermedad. Además, sabemos que si el paciente en el que hemos empezado un tratamiento inmunosupresor desarrolla calcinosis, que no lo tenía el diagnóstico y delante de nosotros en nuestro seguimiento aparece en calcinosis, tenemos que aumentar el tratamiento inmunosupresor, porque nos quiere decir que la enfermedad está activa. También tocan el tema de cuándo retirar la medicación. Esto no está tan claro, pero recomiendan al menos 1 año de tratamiento desde que están sin corticoides y en remisión con metotrexato.
Y aquí quería poner esta gráfica para que un poco veáis, esto es el tiempo de evolución de la enfermedad, y fijaros que se recomiendan unos 24 meses de tratamiento con corticoides. Pero veis que al principio la dosis de corticoides que damos es muy elevada y de hecho empezamos con corticoides endovenosos y poco a poco vamos reduciendo la dosis de corticoides y aquí incluso en ocasiones se dan a días alternos. Entonces, ¿cómo monitorizamos al paciente con dermatomiositis? Habíamos dicho que nosotros ponemos un tratamiento y que si las cosas no van bien tenemos que aumentar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es frenar por completo la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que medir determinados parámetros para saber si el paciente está activo o no. Y esa información nos la puede proporcionar, por una parte, el paciente y su familia, por eso es tan importante la historia clínica, y por otra parte, la podemos valorar los médicos con una exploración física completa, adecuada, con test de valoración muscular validados para pediatría y con una serie de pruebas complementarias, entre las que está la analítica, pero también la resonancia magnética cuando sea necesario y los biomarcadores. Entonces, en estos biomarcadores son nuevos marcadores para intentar saber si el niño está activo o no. Y cuando seguimos buscando es porque lo que tenemos no es suficiente, porque ahora sabemos que si a un niño nosotros le ponemos el tratamiento adecuado, el riesgo de mortalidad es menor de un 2%, pero aún así aproximadamente el 70% de los niños con dermatomiositis presentan algún tipo de morbilidad, de secuelas asociadas ya sea a la enfermedad o al tratamiento. Por lo tanto, es muy, muy importante saber si la enfermedad está activa o no para ajustar tratamiento. Y con todos estos parámetros, nosotros elaboramos unos criterios de mejoría, inactividad y remisión para ir evaluando de forma periódica e ir ajustando el tratamiento. Entonces, ¿cómo monitorizamos al niño? Pues cuando venís a la consulta se os preguntará cómo habéis estado, han aparecido nuevas lesiones cutáneas, cómo lo encontráis, está más cansado, tiene algún síntoma nuevo, y cuando lo exploramos, aparte de auscultarle corazón, pulmón, explorarle la barriga, mirarle la piel, hacemos una valoración muscular. Y para eso tenemos distintos test de valoración muscular que están validados en niños. El que más nos gusta a nosotros es el CIMAS, que es un test que seguro que la mayor parte de vosotros conocéis, en el que vamos a indicarle al niño que haga distintas maniobras y en concreto algunas maniobras le indicamos que debe mantener, por ejemplo, la pierna levantada 2 minutos, el cuello levantado 2 minutos, y vamos a controlar cuánto tiempo es capaz de hacer ese movimiento, porque así además de fuerza estamos valorando resistencia. Este test, aunque es cierto que nos lleva tiempo realizarlo en la consulta, es un test objetivo y que nosotros podemos darle una puntuación a la fuerza del paciente y podemos ir comparando de consulta a consulta. En otros hospitales me consta que se utiliza más el test de valoración muscular manual y bueno, el problema de este test es que no valora resistencia, solo valora fuerza. Entonces, por ese motivo y teniendo en cuenta que el CIMAS, como son muchas maniobras, pues lleva tiempo, se ha elaborado ahora un test híbrido que coge, digamos, lo mejor de uno y lo mejor de otro para hacerlo de forma rápida y valorar la fuerza muscular de forma objetiva. Lo que quiero explicar con esto es que no podemos decir lo veo más débil o no lo veo más débil, sino que tenemos que aplicar estos test porque con estos estaremos haciendo una valoración más objetiva y podremos comparar de consulta a consulta. Además, podemos, cuando haya dudas, monitorizar al paciente o valorar si hay una recaída realizando una resonancia muscular. Sabemos que la resonancia muscular discrimina entre actividad y daño y además sabemos que se normaliza con el tratamiento y que tiene un valor pronóstico. El problema es que no hay protocolos estandarizados de cómo medir ni una escala de valoración igual que con la fuerza, pero sí que es cierto que en los últimos años se han ido publicando escalas y bueno, estamos trabajando en cómo valorar de forma objetiva esas resonancias que hacemos a todos los pacientes con dermatomiositis. Y seguimos buscando más marcadores que nos permitan saber si niños que nosotros consideramos que están frenados
pues a lo mejor no lo están, y por eso cuando empezamos a retirar el tratamiento, asumiendo que todo está bien, un pequeño porcentaje recaen. Entonces, cuando hay muchos marcadores es porque todavía no tenemos el marcador adecuado, y todos tienen relación, sobre los que se están investigando, con las células del sistema inmunológico implicadas en esta enfermedad. Pero sobre todo hay dos tipos de marcadores que quiero destacar. Uno son los marcadores relacionados con el interferón, porque se ha visto que la dermatomiositis juvenil es una enfermedad mediada por interferón, y esa es una de las razones por las que se utilizan los fármacos inhibidores de las JAK que hablábamos al principio. Y en relación con el interferón podemos medir en sangre proteínas o podemos hacer sobreexpresión genética. Y otro marcador muy importante son los anticuerpos específicos de miositis, como decíamos al principio de la charla, no solo para decir este niño tiene más riesgo de tener enfermedad pulmonar o más riesgo de tener calcinosis, sino porque se parece, y son datos extrapolados de adultos, pero sobre los que estamos trabajando, parece que hay una relación entre el título de los anticuerpos y la actividad de la enfermedad, con lo cual si nosotros monitorizásemos estos anticuerpos, si aumentase el título del anticuerpo que tiene positivo, quizás deberíamos estar más alerta en pensar que este paciente pues, puede tener una actividad subclínica, es decir, que no tenga síntomas, pero que la enfermedad esté activa y que desarrolle complicaciones. Y eso fue lo que nos ha llevado a nosotros a establecer este estudio de investigación, porque sabemos que tenemos una alta morbilidad, o desde luego más alta de lo que a nosotros nos gustaría en estos niños, y sobre todo que se nos complican cuando recaen. Por lo tanto, quizás debemos tener más marcadores que nos permitan saber cuando un niño no tiene clínica de la enfermedad, que la enfermedad está completamente frenada. Y si tuviésemos esos marcadores, pues si fuesen positivos, a lo mejor tenemos que esperar más tiempo para retirar el tratamiento porque ese niño va a recaer. Y por eso estamos llevando a cabo este estudio, determinando anticuerpos de forma seriada desde el diagnóstico, de forma periódica vamos realizando ese título de anticuerpos, y sobre expresión genética para valorar actividad de interferón e intentar ver si esto nos puede facilitar la decisión médica de cuándo y cómo retirar el tratamiento inmunosupresor. En el contexto de este estudio, pues hemos ido monitorizando los títulos de anticuerpos y, por ejemplo, esto nos ha permitido detectar enfermedad pulmonar inflamatoria en una paciente que tenía un anticuerpo positivo, que estaba totalmente asintomática. Con el tratamiento negativizó el anticuerpo, después se volvió a positivizar. Como volvió a ser positivo, repetimos los estudios pulmonares y se vio que esta paciente había desarrollado enfermedad pulmonar sin dar ninguna clínica. Y no es porque fuese a estar asintomática, probablemente si la hubiésemos dejado durante muchos meses hubiese empezado con clínica respiratoria. Pero la determinación de estos anticuerpos nos permitió detectar esta enfermedad pulmonar en una fase precoz, modificar el tratamiento inmunosupresor y controlar esta complicación que de otra forma a lo mejor nos hubiese dado muchos problemas. ¿Qué debemos o qué podemos hacer con el paciente complejo? Pues el paciente complejo puede ser porque empiece mal ya o porque se complique durante la evolución. Lo que dicen las guías de las recomendaciones europeas, los pacientes complejos deben ser derivados a los centros de referencia en miopatías inflamatorias, y si las cosas no van bien y se llevan en otro centro, ese centro debe contactar con el centro especializado. Al inicio, ¿por qué puede ser complejo? Porque tengo una enfermedad cutánea severa, con vasculitis, con úlceras, porque tenga, por ejemplo, enfermedad pulmonar ya desde el diagnóstico. O durante la evolución las cosas han ido muy bien, pero de repente el paciente recae. Aparecen calcinosis, aparece lipodistrofia, la pérdida de tejido celular subcutáneo. ¿Qué nos dicen las recomendaciones en cuanto al tratamiento? Es que lo podemos adaptar un poco en función de la clínica que tengamos. Así, los niños que tienen una enfermedad cutánea severa,
con úlceras, con calcinosis o que tienen una enfermedad gastrointestinal, con una peritonitis, una perforación intestinal o una inflamación del corazón, al diagnóstico ya se va a empezar el tratamiento con inmunoglobulinas de inicio. Y tendrá que venir el paciente de forma repetida al hospital de día para ponerse el tratamiento endovenoso. Si tenemos enfermedad pulmonar, pues tenemos otra serie de tratamientos, el tacrolimus, los inhibidores de las JAK. Si tenemos afectación del sistema nervioso central, la ciclofosfamida. En cambio, en cuanto a los anticuerpos o el retraso del diagnóstico, en el momento actual no nos dicen que seamos más agresivos, sino que debemos estar más encima. ¿Y qué quiero explicar con esto? Es que realmente que tengamos una afectación u otra nos va a condicionar el tratamiento farmacológico. Por eso es tan importante que un niño al diagnóstico se estudie de forma completa. Durante la evolución, el paciente puede empeorar porque no hayamos llegado a controlarlo y aún así venga peor, o que recaiga, es decir, hemos alcanzado la inactividad, hemos frenado la enfermedad, pero vuelve a empeorar. En ese momento lo que tenemos que hacer es ajustar el tratamiento inmunosupresor. Como conclusiones, decir que podemos identificar distintos tipos de pacientes en función de las características clínicas y el perfil de anticuerpos específicos de miositis, que es muy importante realizar un estudio completo al diagnóstico porque nos va a permitir elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente, que la monitorización cercana del paciente es imprescindible para poder realizar un ajuste del tratamiento en caso de falta de respuesta o recaída de enfermedad, y que la identificación de nuevos biomarcadores facilitará el manejo de los pacientes en los que se sospecha actividad subclínica. Quería agradecer una vez más a Gisela. Gracias a ella empezó todo o continuó toda nuestra investigación en dermatomiositis juvenil, pero desde luego le dio un empujón muy, muy fuerte y se consiguió crear la plataforma Rare Commons, y también agradecer a todo el equipo de reumatología pediátrica de Sant Joan de Déu y a la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica por apostar por nuestra línea de investigación. Muchas gracias, doctora Estíbaliz, por la presentación. Han llegado algunas preguntas directamente a todos y después algunas que me han enviado particulares, las pondremos todas al final de la sesión. Y damos paso a Begoña Lafría, que nos presentará Rare Commons y la plataforma para la investigación en enfermedades raras. Muchas gracias. Begoña, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Quizás haya alguna persona que se conecta desde otro país y debería decir también buenos días. Para mí es un placer acompañaros esta tarde, aprender de la mano de nuestros compañeros, los médicos que están haciendo, ¿no?, un gran esfuerzo por promover la investigación en general en enfermedades raras, ¿no?, y en particular en la de dermatomiositis infantil, porque bueno, nunca es suficiente, ¿no?, la investigación que se hace. Y yo simplemente os voy a hablar un poco de lo que pasa pues más allá del hospital, que pasan muchas cosas. Y sobre todo desde la perspectiva de los pacientes, ¿no? Y en base a esta experiencia, ¿no?, nosotros en el Hospital de Sant Joan de Déu iniciamos un proyecto que ya lleva pues un tiempo funcionando en dermatomiositis juvenil, que es la plataforma Rare Commons, y de la cual, ¿no?, hoy os voy a hacer una presentación. Agradeceré también, ¿no?, igual que mis compañeros, que nos hagáis llegar cualquier pregunta al final de esta presentación o con posterioridad, porque bueno, nuestro trabajo, ¿no?, y nuestro objetivo es trabajar para vosotros, los pacientes y las familias. Y agradecer también a Gisela, porque todavía recuerdo, ¿no?, el día que vino al hospital, precisamente cuando presentábamos Rare Commons, preguntándome, ¿no?, qué debería hacer para que hubiera una línea de investigación sobre dermatomiositis, ¿no? Y al cabo de un tiempo y sobre todo del gran, ¿no?, trabajo que han hecho desde el equipo médico liderado por la doctora Estíbaliz Iglesias, pues bueno, el proyecto ya existe, ¿no? Y ahora está un poco, ¿no?, en manos de todos nosotros, los gestores de esta plataforma y de las familias, de hacer que pueda continuar avanzando. Dicho todo esto, veréis que el título de esta comunicación no habla de la investigación en enfermedades raras a través de una plataforma virtual, con la participación activa de las familias, y le ponemos una pregunta, ¿no?, un interrogante. ¿Es ciencia ficción? ¿Es posible? La respuesta es sí. Y básicamente, ¿no?, ¿por qué apostamos desde esta institución por trabajar con las familias y poderlas conectar a una plataforma virtual? Precisamente porque hay muchísima información sobre la enfermedad que solamente la tenéis vosotros
que en muchos casos nunca llega a los hospitales y que por mucho que a veces seamos un hospital de referencia a nivel nacional o internacional, nunca podemos, ¿no?, recoger el número suficientemente de casos para tener una gran evidencia. Entonces, las plataformas virtuales, como es el caso de Rare Commons, nos permiten, pues eso, llegar a las familias y a los pacientes allí donde estén. La principal limitación, en este caso, el idioma, pero bueno, también trabajamos en la medida de lo posible para solventar la limitación del idioma. A ver si me funciona la técnica. Perfecto, vale. ¿Qué entendemos por enfermedades poco frecuentes? En el contexto europeo está estandarizada la definición. En el contexto de Estados Unidos los datos son diferentes, pero para que una enfermedad, ¿no?, se catalogue como minoritaria debe de cumplir 3 aspectos. Uno es que afecte a menos de una por cada 2.000 personas, que sea severa y que no disponga de tratamientos adecuados. Y normalmente cuando hablamos de tratamientos adecuados, hablamos de tratamientos pues, que contribuyan a una remisión de la enfermedad, depende de la patología, o a una cura. Esto sigue siendo un gran reto, y más en las enfermedades minoritarias, en la que la gran mayoría de ellas son de origen genético, con lo cual, ¿no?, la genética, que es como el lenguaje de programación de las personas, es muy difícil de modificar. Y empezamos ahora a tener tratamientos experimentales, pero son todavía, ¿no?, muy poco numerosos y requieren todavía de mucha investigación. Un elemento importante de las enfermedades minoritarias es el número. Porque si vuelvo hacia atrás, ¿no?, en esta diapositiva, digo que afectan a una ¿no?, por cada 2.000 personas, pero hay patologías en las que tenemos a veces un caso o 2 casos por país, ya no por hospital. Por tanto, tenemos muchísimas limitaciones para poder investigar con tan poquitos pacientes. En términos de números de enfermedades minoritarias o poco frecuentes, se considera que debe de haber sobre unas 7.000, incluso se habla de 8.000. Es muy difícil hacer una estimación porque realmente se desconocen todavía muchas patologías. Hay un gran grupo de enfermedades, se dice que sobre el 30% de las personas que al final acaban teniendo una enfermedad minoritaria están en el grupo de pacientes sin diagnóstico. Por tanto, necesitamos mucha investigación y a veces incluso aunque tengamos el diagnóstico es complicado conocer el pronóstico del paciente. A nivel general, ¿no?, y a nivel mundial, podemos decir que afectan a un 5% de la población, que pueden ser unos 300 millones de personas en el mundo. 300 millones de personas en el mundo es más o menos la población de Estados Unidos, o sea que disgregados, ¿no?, son a veces pocos casos, pero todos juntos son muchos. En España hablamos de unos 3 millones y en Cataluña hablamos de unos 400.000 pacientes, ¿vale?, con la diversidad, ¿no?, del alto número de patologías que os comentaba que hay. Este es el escenario en el que se trabaja, ¿no?, en los centros de investigación. Además, con el valor añadido de que estas enfermedades mayoritariamente afectan a la infancia. Y afectan a la infancia porque o son provocadas por defectos genéticos, y estimamos que puede ser un 80% de ellas, o bien aparecen en los primeros años de vida, ¿vale? Con lo cual, hablar de enfermedades raras es hablar en la gran mayoría de casos de pacientes pediátricos, con todos los condicionantes que implica pues, ser niño y tener una enfermedad que es un aspecto que es antinatural, ¿no?, porque se supone que los niños son los que no deberían tener enfermedades y las personas conforme, ¿no?, envejecemos las padecemos. Dicho todo esto, en aproximadamente un 10% de estas enfermedades se cree que tenemos una buena base de conocimiento científico. Cuando hablamos de conocimiento científico, sobre todo nos referimos a lo que se llama la historia natural de la enfermedad, es decir, qué la causa, que a veces puede ser un único factor o multifactorial, y cómo transcurre a lo largo de la edad del paciente. Esa información es de referencia para ayudar y para poder tratar a los pacientes. Imaginaros un 10% solamente, o sea, falta muchísima investigación. Y parte de la información de esa historia natural no solamente viene del reporte, ¿no?, que hacen los clínicos cuando visitan y atienden a vuestros niños. También parte de información que vosotros nos podéis hacer llegar y que es de gran valor para los equipos de investigación. ¿Qué pasa cuando se recibe el diagnóstico? Normalmente es un momento en el que a veces necesitas información, a veces la buscas por tu propia cuenta y no se te da, o la pides directamente al centro de salud si quieres más. Hay la limitación muchas veces del tiempo que se puede atender a los pacientes, y en el escenario, ¿no?, del mundo digital en el que vivimos, sabemos que una de las grandes, ¿no?, fuentes de información que las familias consultáis es Internet.
os vais al doctor Google, ¿no? Que le llamamos así, con un cariño especial, y buscáis allí información y encontráis de todo. Información que puede ser veraz y validada y que viene de fuentes fiables, pues como centros de investigación o hospitales, o información que no lo es, ¿vale? Aquí tenéis un poco estadísticas de una publicación que salió hace un tiempo en el que se veía, ¿no?, que uno de los principales, ¿no?, usos que se hace de Internet es información sobre salud, búsquedas de este tipo. Dicho todo esto, y también un poco para, ¿no?, aligerar, ¿no?, la carga que supone a veces recibir un diagnóstico, porque a veces es esperado en el tiempo, a veces no es esperado y es rápido, pero no deja de ser, ¿no?, un evento vital muy importante para el paciente y para la familia. Lo que queríamos hacer también desde nuestra institución es decir, compartir el máximo que podamos el conocimiento para que no solo pueda beneficiar a los pacientes que se llevan y que se siguen en el Hospital de Sant Joan de Déu. Entonces, considerando, ¿no?, la importancia de que las familias tengáis información, de que podáis manejar mejor la información de vuestro hijo, pero en contrapartida también, ¿no?, y siendo un poco egoístas desde el punto de vista, ¿no?, de la necesidad de información que también necesitan los investigadores, conceptualizamos el proyecto Share4Rare. El proyecto Share4Rare tiene una parte visible en redes sociales donde damos información genérica sobre, ¿no?, los proyectos que se llevan a cabo en la plataforma, información en general sobre enfermedades raras, pero después hay una parte privada y colaborativa que es la que ahora os voy a explicar. También pienso que es muy importante y creo que hemos hecho un gran trabajo de la mano de Gisela y de todas las personas que formáis parte de la Asociación Española para ayudar a crear redes, encontrar pacientes y hacer que trabajéis y que colaboréis juntos, porque en muchos casos a veces es difícil encontrar una misma familia con la misma enfermedad en el mismo centro hospitalario donde le siguen, ¿no?, a un familiar. Entonces, en ese caso también nosotros estamos ayudando, ¿no?, a que estas relaciones puedan establecerse y sé que han funcionado muy bien en el caso de la dermatomiositis, incluso más allá de España, porque esto también ayuda mucho a convivir con la enfermedad, sobre todo, ¿no?, a reducir la soledad que supone, ¿no?, el recibir un diagnóstico y el convivir en el día a día muchas veces ante la incertidumbre de cómo va a evolucionar la enfermedad. ¿Cómo trabajamos en Share4Rare? Y digo trabajar porque requiere, ¿no?, de una dedicación de todos vosotros, de los pacientes y de las familias, en un entorno que, como os decía, es esta plataforma digital, existen otras líneas de investigación, requiere registrarse, ¿vale? Aquí os pedimos que rellenéis una serie de cuestionarios sobre la enfermedad. La verdad es que son muy exhaustivos y pueden, ¿no?, representar un tiempo de dedicación el rellenarlos, pero por otro lado dan mucha riqueza de información a los clínicos. Por tanto, os animo, ¿no?, a aquellas familias que todavía no hayáis completado estos cuestionarios de que participéis y de que nos hagáis llegar cualquier pregunta o consulta que tengáis. Para registrarse hay que rellenar, ¿no?, el formulario y acceder, y en ese proceso se os pide que rellenéis un documento de consentimiento informado. Esto es obligatorio. Cualquier iniciativa que vaya vinculada a investigar requiere que rellenéis este documento para que conozcáis, ¿no?, la finalidad de ese proyecto y en el futuro, ¿no?, si realmente surge otra iniciativa, que podáis volver a ser contactados. ¿Qué pasa, ¿no?, una vez que sois usuarios de la plataforma, nos habéis remitido el documento de consentimiento informado? Accedéis al entorno de trabajo, al entorno privado. En este entorno, ¿vale?, os encontráis desde esta pestaña que ahora señalo que pone mi proyecto, todo el entorno en el que os damos la información y os pedimos de vuestra colaboración. Y la sistemática de trabajo es muy sencilla y muy simple. Primero accederéis a capítulos científicos y van ordenados, son secuenciales. Primero os vamos a hablar en general, ¿no?, de la dermatomiositis juvenil. En segundo lugar hablaremos de manifestaciones cutáneas y así sucesivamente. Y una vez que habéis leído este material, porque creemos que es importante de que tengáis el máximo de información, se os piden que colaboréis con unas encuestas médicas específicas, ¿vale? Este es un ejemplo del material que con el equipo de la doctora Iglesias se ha implementado en la plataforma. Tenéis mucha imagen de apoyo, hay material multimedia, hay un glosario, ¿vale? Está intentado, ¿no?, se ha intentado escribir con un lenguaje lo máximo sencillo posible, a pesar de que es información médica. Este es un ejemplo de cuestionario, ¿vale? Podéis parar en algún momento si realmente os falta información, si os ha consumido más tiempo del esperado y no lo podéis acabar. O sea, no quiere decir que tengáis que acceder y completarlo todo de una vez. Y también os permite a veces, ¿no?, buscar información si la necesitáis. En el caso de la dermatomiositis juvenil, vuelvo hacia atrás, tenéis un cuestionario para cada una de estos 6 capítulos.
En algunos casos, si las preguntas eran muy exhaustivas y extensas, hemos intentado dividirlo en pequeños cuestionarios también para facilitar vuestra colaboración. ¿Vale? A modo de resumen, ¿qué recogemos? Recogemos datos de todas las áreas clínicas que puedan afectar una enfermedad. ¿Vale? Esta diapositiva no es específica de la dermatomiositis, pero es cómo funcionamos con todos los proyectos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos preguntando a los pacientes y a las familias, porque también en el proyecto de dermatomiositis tenemos pacientes adultos y es importante de cara a conocer lo que os decía, la historia natural de la enfermedad, que no se acaba evidentemente cuando se llega a los 18 años. Y en determinados proyectos también tenemos como contrapartida la información de los médicos que atienden a vuestro hijo. Todo esto se analiza y se estudia. Tenemos un convenio de colaboración con la Universitat Politécnica de Cataluña, que ellos son expertos en análisis de datos médicos y lo que nos permite es recoger, ¿no?, el análisis de esa información cualitativa, estadística, depende del ámbito en el que os hagamos las preguntas, y nos ayuda pues esto a recoger información relevante sobre la historia natural y con una N representativa. En algunos de los proyectos que tenemos en Rare Commons tenemos más pacientes en la plataforma que los que se han estudiado en publicaciones médicas. Por tanto, cuantas más familias participen y colaboren, mejor. Dicho esto, este es el planteamiento inicial del proyecto, pero la plataforma al final lo que deja de ser es una pequeña comunidad de pacientes y familias, con lo cual si surgen nuevas necesidades, desde el equipo de reumatología del Hospital de Sant Joan de Déu se puede reconectar a las familias que hayan colaborado anteriormente en Rare Commons. Tenéis también una sección para hacer preguntas a los clínicos. Disculpad que vaya hacia adelante y hacia atrás. Si veis aquí al lado de la pestaña Mi proyecto hay una que se llama Preguntas médicas. Desde aquí cualquier pregunta que nos hagáis llegar, y han llegado varias en la comunidad de dermatomiositis, se envía al equipo médico de reumatología y luego se comparte aquí la respuesta con toda la comunidad. Y luego tenéis otra sección que se llama Social Commons, que esto no se utiliza tanto porque cada vez más las familias tenéis grupos de WhatsApp o foros o grupos en Facebook, pero es un entorno pensado para que os podáis comunicar entre todas vosotras, no con el equipo de Rare Commons o con el equipo médico de la plataforma. En estos momentos, como os decía, el contenido médico está solamente en castellano, pero como veis en este mapa tenemos ya familias de países que no son solamente España, ¿vale? Esto creo también que es positivo porque una de las misiones de este proyecto y de la información que tenemos en Rare Commons es de que pueda beneficiar al máximo número posible de pacientes y familias. O sea que bienvenidos los pacientes que colaboran desde otros países. No es un proyecto que sea solamente a nivel nacional. ¿Vale? Esto es la sección de preguntas médicas que os explicaba anteriormente. Y esta es la parte de comunidad, ¿vale? Es muy sencillo participar, podéis incluso poner emoticonos, etc. Aparte de los cuestionarios que van ligados a los capítulos médicos, hay una sección para reportar información sobre tratamientos y otros eventos que puedan suceder. Esos cuestionarios están siempre abiertos. Los otros, una vez que los habéis rellenado, ya se cierran y pasáis al siguiente. Si os fijáis aquí en la diapositiva, al lado de cada capítulo hay un candado abierto. Eso quiere decir que en este entorno, ¿no?, que es de pruebas que hoy os enseñamos, el paciente hipotético que se llama paciente de JM todavía no habría rellenado completamente el primer cuestionario, ¿vale? Y son secuenciales. Vuelvo a insistir en esto. Por tanto, para poder, ¿no?, tener los datos de todos vosotros, es importante que rellenéis toda la secuencia de cuestionarios, que hay algunas familias pues, que a veces han llegado hasta el segundo o el tercero, ¿vale? El ejercicio es que podáis colaborar y ayudarnos con todas las preguntas que os hacemos en todos los capítulos. Y por mi parte, nada más, solamente insistir, ¿no?, que este proyecto y esta plataforma está pensada para contribuir y ayudar a la mejor calidad de vida de los niños y que bueno, todo lo que podamos hacer y que podamos mejorar con vuestras preguntas y sugerencias es más que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Seguro que también habrán preguntas para ti después. Y pasamos a la última ponente de esta sesión, Gisela Guevara, que nos hablará de la manera de colaborar pacientes, familias y profesionales de su experiencia para ayudar a la investigación y a la recogida de datos clínicos en la investigación de esta enfermedad. Cuando quieras, Gisela. Bueno, muchas gracias. Espero que veáis todos mi pantalla. ¿Me oís bien todos? Bueno, quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que nos dais en Sant Joan de Déu de poder asistir a unas jornadas como estas. Para mí es un lujo tener tanta información sobre una enfermedad tan rara.
También quiero agradeceros que hayáis contado conmigo como altavoz de las familias y permitirme explicar mi historia, que en parte pues es muy similar a la de muchísimas familias, ¿no? Intento resumir en un PowerPoint tantos años, desde que diagnosticaron a Ana con 5 años hasta ahora que tiene 12, y bueno, y cómo empecé a colaborar con el hospital en algo que parecía al principio pues algo imposible, ¿no? Ella es Ana. Está aquí en el hospital de día con la Paya Pubas, que es maravillosa, y es en un día de hospital de día pues normal y corriente, ¿no? Esta foto representa la primera vez que nos diagnosticaron dermatomiositis juvenil, cómo nos sentimos súper solos, muy desorientados, como en medio de un desierto, con un montón de preguntas. Pues en nuestra cabeza resonaban las palabras rara, crónica y grave, y empezamos a preguntarnos que por qué, ¿no? ¿Por qué nos había tocado a nosotros esto? ¿De dónde venía? Y fue un proceso muy duro de asimilación, y bueno, al final pues conseguimos reconocer que esto estaría conviviendo con nosotros pues durante mucho tiempo a lo largo de toda la vida, ¿no? Lo primero que hicimos fue, pues evidentemente, como ha dicho Begoña, consultar a Google. Yo lo recomiendo a veces, consultar a Google, porque todo siempre es malo, ¿no? Pero gracias a Google, lo primero que encontré fue una pequeña asociación madrileña que se llama Madeju, con una mamá que había tenido el valor de crear esta asociación, también supongo luchando contra un imposible. Y luego encontramos un vídeo de una niña de 13 años que explicaba a través de YouTube cómo era su experiencia con la dermatomiositis juvenil, qué tratamientos. Bueno, Rebeca, una niña con un valor brutal también, ¿no? De colgar sus propios vídeos y hablar de esta enfermedad que era tan rara. Fue al cabo de un tiempo, leí un artículo en La Vanguardia sobre que Sant Joan de Déu pues inauguraba una unidad de investigación de enfermedades raras, se llamaba Rare Commons, y bueno, pues yo escribí un mail a Rare Commons pidiendo, oye, por favor, quiero que investiguéis la enfermedad de mi hija. Ya como una carta a los reyes, ¿no? Y en ese momento me contestó Begoña Nafría, y quedamos un día para hablar, me explicara cómo funciona la plataforma, etcétera, y qué podía hacer yo pues para colaborar. Lo primero que me dijo, que me reconfortó muchísimo, es que no estás sola. Es algo que sabes en el fondo, pero que hasta que no te lo dicen no eres consciente del todo, ¿no? Y la verdad es que esta frase y todo lo que me contó pues me animó a buscar soluciones para Ana, una respuesta o algo que pudiera ayudarla, ¿no? Y empecé a pensar, a reflexionar, y pensaba, ella depende de todas mis decisiones, es pequeña, depende de mí, de lo que haga o de lo que deje de hacer. Si yo no puedo curarla, pues porque no soy médico, ¿qué puedo hacer yo por ella? ¿Quién está a mi lado? ¿Quién me apoyaba en esto? Me sentía muy apoyada por Rare Commons, me sentía apoyada por los médicos de Sant Joan de Déu. Y bueno, Rare Commons apoyaba el proyecto de una línea de investigación clínica sobre dermatomiositis juvenil, pero ¿qué faltaba? Como siempre en esta vida de la investigación médica, faltaba financiación. Pues abrir un proyecto realmente solo era cuestión de dinero. Para mí lo imposible es curar a Ana, es un imposible, pero abrir un proyecto solo es cuestión de dinero, no sé, para mí no era un reto, no era una barrera. Tenía al equipo de profesionales, bueno, teníamos todas las familias, porque esto es para todas las familias, a un equipo de profesionales un poco idealistas, supongo que igual que yo, que piensan que todo es posible, o muchas cosas son posibles si se trabaja y hay esfuerzo. Y nada, empezó pues toda una serie de acciones, ¿no? Empecé a caminar, no había nadie que estuviera haciendo ningún tipo de acción para recaudar dinero y para recaudar fondos para financiar un proyecto de este tipo, más para una enfermedad tan rara. Así que empecé a construir el camino, poco a poco. Me lancé a una piscina un poco sin agua, ¿no? Pero bueno, acabó resultando bien. Primero creé junto con una familia que hizo el logo de una página web de Facebook, y creé la página web de Facebook de dermatomiositis juvenil.
yo pensando que ya la iría alimentando con noticias o novedades, etcétera, ¿no? Luego lo segundo que hice fue grabar un vídeo en el parque de enfrente de mi casa. Un día de otoño bajé a mis hijos, a mi marido y dije vamos a grabar un vídeo y lo vamos a colgar en la plataforma de crowdfunding de Mi Grano de Arena. Y bueno, la verdad es que el vídeo fue maravilloso, tuvo un montón de visualizaciones y a partir de aquí ya fue una avalancha. Se desató la locura y personas que no conocíamos, personas que conocíamos, amigos, familias, se volcaron todos en ayudarnos y empezó el caos total. Empezamos a hacer pues, excursiones solidarias, carreras solidarias, yoga solidario, chocolatadas solidarias a €1. El crowdfunding y los proyectos de investigación de enfermedades minoritarias se financian de euro a euro, pero con esto se consiguen abrir proyectos y líneas de investigación. Parece mentira, pero es así. Hicimos conciertos, muchos conciertos y muchos más conciertos. Vendimos muchísimas camisetas, participamos en torneos de fútbol, hicimos salsa solidaria. Torrons Vicens hizo una aportación al Hospital Maravillosa para investigar las enfermedades raras, que tenéis que comprar Torrons Vicens cada Navidad, por favor. En la empresa también me ayudaron. Pudimos hacer sensibilización social en un evento para hablar de las enfermedades raras junto con el hospital y en concreto qué puede hacer la sociedad para apoyar este tipo de causas. Siguieron ayudándonos e incluso Ana Trullols es una persona con dermatomiositis juvenil, debutó en edad infantil y ha acabado haciendo la Titan Desert, con lo cual convivir con esta enfermedad, pues bueno, puedes hacerlo de esta manera también, ¿no? Después más familias se unieron, fue maravilloso porque empezamos a conocer más y más familias. Hubo familias que se atrevieron a hablar con los políticos, haciendo concienciación política también sobre las enfermedades raras. Encontramos inspiraciones en nosotros mismos y siguieron impulsando un montón de eventos y más conciertos y más caminadas. Y conseguimos realizar la primera reunión de familias y médicos hace un par de años más o menos. Aquí nos conocimos familias de toda España y fue realmente maravilloso y creo que nos dio fuerzas a todos para convivir con esto. Conocimos amigos de viaje, que estamos todos en contacto. La asociación cogió muchísima fuerza, creamos un logo, creamos 2 logos y os aconsejo a todas las familias, si no estáis inscritos en la asociación, que os asociéis porque en las enfermedades raras es muy difícil. Es muy duro estar solo, entonces os animo a todos y a todas a inscribiros a la asociación, a hacerlo por vuestros hijos, porque es para su beneficio. Inscribir a los hijos también a vuestros niños en Rare Commons, en el registro de enfermedades raras del Instituto Carlos III, e informar a vuestros reumatólogos que existe Rare Commons, que es una plataforma brutal, súper interesante e importante para estos pacientes. Y decirles a vuestros reumatólogos también que apoyen el proyecto de investigación en ReumaPed sobre la dermatomiositis juvenil. Este es un encuentro de familias que hicimos en Madrid. Podemos recorrer toda España si queremos, haciendo eventos de sensibilización y hablando con todos los hospitales. Somos capaces de eso y de mucho más, ¿no? La dermatomiositis juvenil convive con nosotros mucho tiempo y afecta a quien más queremos, que son a nuestros hijos e hijas. Por ello debemos seguir apoyando la investigación y para avanzar en la investigación la financiación es vital. Yo creo que como padres y madres pues debemos seguir haciendo y colaborando, impulsando proyectos y recaudando fondos. Y si no sabéis cómo hacerlo, que muchas personas me han preguntado ¿cómo puedo colaborar? Pues no os preocupéis, hay gente que sabe cómo ayudaros, vuestros amigos, la familia, los amigos de vuestros amigos, vuestro pueblo, vuestra empresa, los vecinos o incluso pues, desconocidos solidarios, que estos son los que más te sorprenden al final. Y ya estaría, que sepáis que no estáis solos y que somos imparables. Muchas gracias, Gisela. La verdad ha sido una presentación genial. Tenemos un montón de preguntas
Como siempre nos pasamos el tiempo, pero vamos a intentar responder las máximas. Solo para cerrar el mensaje de Gisela, hay un comentario súper bonito que creo que resume un poco el objetivo y la importancia de las asociaciones y de juntarse familias en la lucha contra esta enfermedad, ¿no? Es de Raquel, que dice que vio el vídeo de Ana y que por ello nos conoció y que no sabía de nadie, que había estado sola más de 30 años. Pues bueno, no lo estás, estamos aquí pues para ir todos juntos remando en la misma dirección, ¿no? Vamos a ir por las preguntas, a ver si las podemos hacer respuestas breves para poder llegar al máximo. En abierto nos han comentado, doctora Iglesias, que, bueno, si podría compartirnos más información sobre las secuelas más comunes que presentan los pacientes con dermatomyositis juvenil también, ¿no? Podemos tener secuelas asociadas a la enfermedad porque tengamos afectación de distintos órganos, afectación ocular, cardíaca, pulmonar, si no tratamos de forma adecuada, o podemos tener secuelas por los tratamientos que pongamos, porque no los pongamos de forma adecuada o porque sí que tenemos que ponerlos valorando beneficio-riesgo y aparecen una serie de complicaciones, que es lo que llamamos iatrogenia. Entonces, lo más frecuente que vemos son los efectos secundarios asociados a los corticoides, pero los corticoides han hecho que los niños con dermatomiositis no fallezcan, con lo cual son imprescindibles. Tenemos que asumir parte de estos efectos secundarios y lo que tenemos que hacer es utilizarlos de la mejor forma posible para tener menos efectos secundarios, y eso supone administrarlos endovenosos y reducirlos lo antes posible. Y luego pues podemos tener afectación ocular, afectación cardíaca, pulmonar, pero para todas esas posibles secuelas están las recomendaciones SER y toda la monitorización que hacemos de todos los niños en la consulta. Hay otra pregunta que va sobre los pacientes que recaen y que pueden tener secuelas, ¿no? Que habías comentado en algún momento que hasta un 70-80% de los pacientes podían recaer, ¿no? Entonces, nos habían dado una pregunta de... tener complicaciones, pero no recaen tantos. Vale. Y nos preguntaban también cómo podemos saber cómo va a evolucionar nuestros hijos, en qué nos tenemos que fijar, ¿no? Bueno, nos preguntan cómo puede evolucionar nuestra hija, en qué nos tenemos que fijar. Bueno, realmente los padres lo que tienen que hacer es cumplir con las consultas médicas, venir a la consulta y cumplir con el tratamiento. Realmente ellos no tienen que hacer mucho más, y en cuanto noten cualquier cosa o tengan cualquier duda, consultar con el equipo médico, que estoy segura que todos los reumatólogos pediátricos están disponibles para resolver sus dudas. Entonces, si el niño está controlado, pues que vuelvan a aparecer lesiones en piel como las que tenían al inicio, que lo noten más cansado, que tenga fiebre, cualquier síntoma, pues consultarlo y ya está. Vale. Hay otra pregunta sobre pequeñas calcinosis, leve afectación cutánea con el resto de marcadores normales analíticos. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado, ¿no? Y eso es una pregunta que se trató en los primeros seminarios, ¿no? Si las calcinosis son señal de enfermedad o no, ¿qué se puede hacer? La aparición de nuevas calcinosis implica que hay actividad de la enfermedad y por lo tanto que tienes que ajustar el tratamiento inmunosupresor. El problema en las lesiones cutáneas a veces es valorar qué lesión cutánea es de actividad y cuál no. En general, los equipos que están acostumbrados a ver muchas dermatomiositis pues saben valorar qué lesiones son por actividad o no, y en caso de que haya dudas pues se pueden hacer estudios de extensión, se puede hacer una capilaroscopia para saber si hay actividad, pero una mínima actividad cutánea, si hay actividad hay persistencia y por lo tanto hay que tratar. Sí. Hay otra pregunta, dice, claro, dice, nuestra hija es muy pequeña y no colabora a la hora de hacer las pruebas musculares, ¿no? ¿Cómo lo valoran ustedes entonces? Sí, realmente el CIMAS es valorable a partir de los 6 años. Tenemos pacientes que con 4 años colaboran. Obviamente no colaboran desde la primera consulta porque desde que conoces al niño hasta que el niño tiene confianza contigo, pues para colaborar necesitas un tiempo, pero es cierto que hay muchas cosas que nosotros podemos ver sin que el niño tenga que hacernos caso. Podemos ver cómo se levanta de la silla o del carrito si viene en una sillita, podemos ver cómo se sube a la camilla. Siempre decimos, quítate la ropa, aunque sean pequeños, le decimos a los papás, pues no le ayudéis porque queremos ver cómo se mueve. Entonces, observando al paciente, pues
con la experiencia y de ver muchos niños, aunque no colaboren. Y al final, conforme van pasando las consultas, aunque los niños sean muy pequeños, en general todos colaboran muy bien. Hay otra pregunta que nos pregunta sobre el corazón. Dice, si es un músculo, ¿se puede afectar? Eso pasa muchas veces. ¿Cómo lo controlamos? Sí, es poco frecuente que haya afectación cardíaca en la dermatomiositis, pero puede aparecer inflamación cardíaca, es lo que se llama como miocarditis, y puede producir síntomas o no. Por eso siempre al diagnóstico se hace un estudio cardíaco con una ecocardio y un electro, y si hay inflamación cardíaca, que eso repercute en la forma de contraerse el corazón y por eso el niño puede tener más dificultad para moverse o dificultad para respirar, es indicación de poner tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas de inicio, además de todos los corticoides y todo. Vale. También preguntan sobre el control del pulmón, entiendo que quieren decir por un TAC pulmonar, y los anticuerpos, si se deberían hacer a todos los pacientes al inicio o al cabo de unos años. Es el caso de un niño de 10 años. Vale, sí que está indicado hacer estudio con pruebas funcionales respiratorias. Esas son unas pruebas que hacen los médicos de respiratorio, de neumología, que les van a hacer soplar a los niños para ver si tienen una capacidad pulmonar adecuada, y esto se puede hacer a partir de los 5 o 6 años. Antes normalmente los niños no colaboran. Entonces, el TAC torácico no está indicado de inicio a todos los pacientes, eso es lo que dicen las guías, pero ahora sabemos con las últimas publicaciones que sí, que todos los niños que tengan un anticuerpo positivo que se llama anti-MDA5 deben tener un TAC torácico, porque aunque tengamos unas pruebas funcionales que sean normales, un 30% de esos niños pueden tener afectación pulmonar, y que exista afectación pulmonar implica que tenemos que cambiar el tratamiento inmunosupresor. Y tenemos una que, bueno, es la pregunta de moda, ¿no? Dermatomiositis juvenil y COVID, ¿qué tenemos que hacer con los niños y qué precauciones hay que tener, ¿no? Bueno, depende del tratamiento inmunosupresor que estén recibiendo. En general, en los pacientes con enfermedades reumáticas no hemos tenido experiencias de enfermedad grave por coronavirus, incluso en niños con tratamiento inmunosupresor, pero sí que es cierto que los menos, por ejemplo, que tengan afectación pulmonar, que estén con inhibidores de las JAK o que estén muy inmunosuprimidos, a esos pacientes se les recomienda hacer una atención o una escolarización en domicilio, pero esos son los menos. En general son pacientes que pueden acudir a la escuela con unas medidas de distancia física, lavado de manos, mascarilla, mejor FFP2 que una mascarilla quirúrgica, pero para eso hay unas recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica. En función de las enfermedades, en función de los fármacos, se establece unos grupos de riesgo, y si tienen cualquier duda lo pueden consultar con su reumatólogo pediatra, que le dirá el riesgo que tiene y cuáles son las recomendaciones y qué es lo que hay que hacer. Una pregunta también es, el niño es muy pequeño y tienen dificultades para tomar el Dolquine por el mal sabor. Si es muy importante la combinación metotrexate, cortisona, Dolquine. O sea, entiendo que es hasta qué punto es imprescindible tomárselo o se puede obviar, ¿no? Supongo que si el médico lo ha recomendado es porque valora los pros, pero a lo mejor hay alguna manera de darlo que sea más fácil. El Dolquine no es un fármaco imprescindible, quiero decir, no es como los corticoides, que sí o sí no es negociable y hay que darlos porque disminuye la mortalidad, pero es cierto que nos ayuda a tener menos recaídas y que esas recaídas sean menos severas, con lo cual debe intentar administrarse, negociar con el paciente. No sé si es pequeño, a qué edad se refieren. Desde luego nosotros cuando se les explica a los niños, conseguimos siempre que se tomen la medicación. De hecho, el Dolquine, en la marca Dolquine, está ranurado y se puede partir en caso de que, pero si es pequeño no le tocará el comprimido entero. Muchas gracias. Tenemos también alguna pregunta para Begoña. La señora Begoña Frías, nos preguntan cómo pueden saber, a pesar de todo lo que explico con Google, ¿no? Si la información de Google es fiable o no, si hay algunas webs que sean más fiables que otras o algunos sellos que nos podamos fijar, ¿no? Nosotros lo que siempre recomendamos es consultar la fuente de la información. Te puedes encontrar en muchos casos que no hay contenido
Contenido me refiero pues a una página dedicada, una publicación, guías para familias que existen de según qué enfermedades, y lo que te encuentras, por ejemplo, es un foro. Tú no sabes esa persona que participa en un foro si da una opinión suya personal sobre su vivencia, si realmente es un paciente o no. Entonces, en esos casos sí que desaconsejamos confiar en esa información. En cualquier caso, siempre la fuente y después también ver si esa información pues, explica, ¿no? lo que os comentaba anteriormente, si proviene de haber estudiado pues, 10 pacientes, 20, 50 o 100, porque eso también le da más validez. Básicamente esto, no hay mucho más misterio, sobre todo la fuente, información médica, que es lo que vais a buscar en Google, de quien tiene que provenir sobre todo es de médicos, así de simple. Ha entrado un comentario que también es curioso y que incluso a veces como profesionales no sabemos, ¿no? Si las investigaciones sobre una enfermedad, aunque sea minoritaria, pueden ayudar a muchas otras y no solo a esa enfermedad. Y la verdad es que los médicos no pensamos, pero es verdad que los avances en una sola enfermedad hacen progresar a otras que a veces no lo pensamos, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando ahora mucho, sobre todo por estudiar también información, porque es la parte que yo llevo en el hospital y siempre lo llevo al terreno de las familias, pero estudiar sobre todo sintomatología, o sea, síntomas que puede tener una determinada enfermedad no son exclusivos de esa enfermedad, y después tratamientos, porque en pediatría se dan muchos tratamientos fuera de indicación, porque no se han estudiado nunca sus medicamentos para niños. Entonces, recoger toda esa información ayuda muchísimo para ver pues nuevas vías de tratamiento y sobre todo conocer mejor las enfermedades. Muy bien. Para Gisela, hay un mensaje de agradecimiento de Mari Carmen Miguel y en nombre de la Asociación Anadeju, a la que nosotros también le queremos devolver el agradecimiento por la gran valentía de Gisela y lo fundamental que ha sido para la aportación, ¿no? Y nos preguntan, Gisela, como experta, ¿cómo lo harías? ¿Cómo se pueden ayudar a recaudar fondos ahora que las distancias no sociales, sino físicas? A mí no me gusta lo de distancia social porque he pensado que en una jornada como hoy podemos estar cerca, aunque no sea físicamente. Lo que tenemos que tener es distancia física, no social, ¿no? En tiempos de COVID, todas estas actividades, era muy bonito ver a todos juntos, pero ahora cuando ves tanta gente justo, lo primero que piensas es ¿dónde está la mascarilla, ¿no? ¿Tienes ideas? ¿Qué sugerencias darías a las familias que están aquí hoy? Una idea, sí, Jordi. Mira, viene Navidad. Ahora viene Navidad. Es decir, quien sepa hacer pulseras, puede hacer pulseras monísimas que se pueden regalar como regalo solidario, que son los regalos con sentido, y es la mejor época de todas. No podemos hacer eventos con mucha gente, esto es normal. De hecho, yo me compadezco de todas las enfermedades raras porque ahora mismo es muy difícil hacer este tipo de eventos, pero se pueden hacer otras cosas como regalos solidarios. ¿Quieres hacer un regalo y no sabes cómo? Pues mira, aquí hay un sitio para hacer un donativo. Pues este tipo de ideas ahora mismo son las que son obligadas porque no podemos hacer nada más. Que yo sepa, no sé si alguien tiene otra idea. Tenemos una pregunta que no sé, para Gisela también podría ser para Begoña, ¿no? El papel de los medios de comunicación, si creéis que pueden ayudar y cómo llegar a ellos y para que se distribuyan. Y también me preguntan, esto supongo que es más para Gisela, ¿cómo consigue que las empresas le reciban? ¿A qué puerta tienen que llamar? ¿Presidentes, secretarios, administrativas? Es una pregunta muy práctica, pero la verdad es que yo tampoco lo sé. Cuando llamas a una empresa, ¿por quién preguntas, no? El que se encarga de las donaciones, el voluntario, la buena persona del equipo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y lo de los medios sociales, ¿no? La radio, los diarios, ¿cómo llegáis a acceder a ellos y qué papel creéis que pueden jugar? Bueno, contesto yo. Yo la verdad es que contacté con un montón de empresas a puerta fría y explicando el caso. Normalmente las empresas tienen departamentos de responsabilidad social corporativa, que son los encargados de hacer los eventos sociales y muchas empresas presentan proyectos solidarios entre los trabajadores y se vota a uno de los proyectos. Entonces, se hace una recaudación que va a parar al proyecto ganador. Hay un montón de empresas que hacen este tipo de acciones. Y si no, por mail buscas la persona que se encarga. Normalmente es la de recursos humanos o en empresas muy grandes hay un departamento de este tipo de eventos, de temas sociales. Y lo de los medios, pues la verdad es que ha sido algunos por enchufe, la verdad, es que sí, y otros pues pidiéndolo, solicitándolo y ya está. Lo de RACU fue maravilloso, pero esto sí que fue una acción del hospital.
yo lo dejaría aquí. La verdad es que hemos pasado 20 minutos de una sesión de 1 hora, pero no se ha desconectado nadie, o sea que creo que ha sido un gran éxito. Quisiera de nuevo agradecer a las 3 ponentes, a Anadejo también por su apoyo en la sesión y por extender el mensaje. Yo creo que el mensaje es que vamos todos en el mismo barco, profesionales remando con vosotros y que estamos luchando todos en el mismo sentido. Que si podéis colaborar aportando vuestro granito de ayuda con información clínica para mejorar los registros, con donación a veces de muestras para la investigación clínica, con la captación de recursos y, bueno, esperamos veros pronto en una nueva sesión para acercarnos a las familias. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos.